¿Qué tal, amigos? Buenas noches y muy buenas noches a todos los colegas que están a la escucha por la frecuencia 146.200 MHz y también por el SDR del amigo Eduardo, la Charlie Alfa 3 Eco Alfa Papa, ubicado en la comuna de Providencia, que amablemente lo habilita y mantiene funcional para que todos lo podamos utilizar. Saludos también al amigo Eduardo si está a la escucha por acá por la frecuencia 146.200. Soy Cristian, Charlie Eco 3 Romeo Hotel Alfa, siendo las 22 horas con 30 minutos del día viernes 13, no te embarques ni te cases, de diciembre de 2024, damos comienzo a un nuevo cueseo monotemático de los días viernes, transmitiendo desde la comuna de La Florida, Santiago de Chile capital, con equipo Yaesu FTM 400, con 5 watts de potencia y una antena colineal. Recuerda también que estamos en www.aprs.fi, como la estación o baliza Charlie Eco 3 Romeo Hotel Alfa -10 para fines de localización satelital. Para contacto, mi correo electrónico es muy simple, es el indicativo charlieco3 Romeo Hotel Alfa @gmail.com. En este capítulo número 38 de los monotemáticos, del QSO monotemático, no contaremos con la grata presencia del amigo José, la Charlie Alfa 3 Papa Foxtrot Lima, quien por motivos laborales tuvo que estar ausente y está en el sur de Chile. Desde ya un saludo si es que el amigo está a la escucha, también por acá. Así que hemos aprovechado de tomarnos nuevamente la frecuencia para hacer un cuarto capítulo del programa personal que, como ustedes saben, he titulado Pioneros en Radioficción, donde básicamente nos dedicamos aquí a relatar la vida y obra de algún personaje de la historia universal que de una u otra manera sus contribuciones han repercutido de manera importante en el desarrollo no solo de nuestro hobby sino que del mundo entero. Y por supuesto, rendirles un reconocimiento y un gran homenaje contando y no olvidando justamente su historia. Nuestro personaje de hoy es uno de los científicos más influyentes de la historia del mundo mundial. Nacido en Londres en el seno de una humilde familia, aunque comenzó su vida en condiciones de pobreza y sin acceso a una educación formal en la ciencia propiamente tal, su curiosidad innata y su incansable dedicación lo llevaron a convertirse en uno de los padres fundadores de la física moderna. Su historia es un testimonio de cómo la pasión por el conocimiento y la perseverancia pueden trascender las barreras sociales y económicas. Realizó investigaciones pioneras en los campos de electromagnetismo y electroquímica. Sus descubrimientos no solo sentaron las bases de importantes tecnologías, sino que transformaron nuestra comprensión de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. A través de experimentos innovadores y un enfoque meticuloso, reveló las misteriosas relaciones entre la electricidad y el magnetismo, que más tarde serían sintetizadas en las famosísimas ecuaciones del físico alemán James Maxwell. Pero lo que distingue a nuestro personaje de hoy de otros científicos no fue solo su capacidad para hacer descubrimientos fundamentales, sino también su manera única de comunicar estos avances. Con una mente abierta y un enfoque experimental, fue capaz de dar sentido a fenómenos complejos y explicar sus hallazgos de manera clara y accesible, incluso a quienes no eran del mundo científico.
Entre sus logros más destacados se encuentran la inducción electromagnética, el principio detrás de la generación de corriente eléctrica mediante un campo magnético, y el descubrimiento de la ley de la electrólisis, que más tarde sería crucial en el desarrollo de la química moderna. Además, su trabajo fue esencial para el desarrollo de tecnologías como el generador eléctrico y el motor eléctrico, dispositivos que cambiaron para siempre la industria y la sociedad. Bueno, me imagino que alguno de los oyentes ya estará o tendrá más o menos en mente de quién se trata hoy en día. Y para no tenerlo más en suspenso, quiero presentar hoy día los monotemáticos de los días viernes en el capítulo número 38 de Pioneros de la Radioafición, la vida y obra de un gran prócer del electromagnetismo. Sí, señor, el mismísimo, redoble de tambores para presentar al gran Michael Faraday. Exploraremos la vida y el legado de Michael Faraday, un hombre que a través de su enfoque experimental y su pasión por entender los secretos del universo, dejó una huella indeleble en el campo de la ciencia. Su historia no solo es la de un brillante científico, sino también la de un autodidacta cuyo trabajo sigue siendo la piedra angular de muchos de los avances tecnológicos que disfrutamos hoy. El que habría de ser uno de los más grandes físicos y químicos británicos nació un 22 de septiembre de 1791 en las cercanías de Londres, en el seno de una familia pobre. Faraday nació en Newton, Bath, Surrey. Su padre, James Faraday, se trasladó junto a su esposa, Margaret Haswell, y sus dos hijos a Londres durante el invierno de 1791 desde Outhill, en Westmoreland, donde trabajó como aprendiz de herrero del pueblo. Michael nacería durante el otoño de ese mismo año. De niño, la madre de Faraday lo sacó del colegio porque los métodos y castigos para los niños eran en esa época terribles. La maestra de Faraday se burlaba y le castigaba por no pronunciar bien la letra R de Romeo. El joven Michael llegó a ser, a la edad de 14 años, aprendiz de George Review, encuadernador y vendedor de libros de la ciudad. Y aunque parezca extraño, en esa época era muy común comenzar a trabajar incluso mucho más joven de lo que esperamos hoy en día. El joven Faraday de a poco fue aprendiendo el trabajo de la encuadernación. De día trabajaba y de noche leía con avidez los libros que caían en sus manos. De todas las materias sobre las que leía, le trajeron su profunda atención y le interesaron especialmente la física y la química, disciplinas en las que iba adquiriendo una formación autodidacta. En 1812, a la edad de 20 años, y ya acabando su aprendizaje de encuadernador, uno de los clientes le dio una entrada para charlas que se realizaban en la Royal Institution, y Michael comenzó a asistir a las conferencias del destacado químico inglés Humphrey Davy, un científico muy importante y connotado de aquel entonces, a quien Michael admiraba mucho. Faraday tomaba muchos apuntes acerca de las charlas que dictaba Humphrey Davy, y aprovechando que trabajaba en encuadernación de libros, envió a Humphrey Davy un libro de 300 páginas basado en notas que el mismo Faraday había tomado durante esas conferencias. La respuesta del químico Humphrey Davy fue de inmediata
amable, favorable, quedando maravillado con aquel joven. Humphry Davy, durante un experimento con tricloruro de nitrógeno, se dañó gravemente la vista, por lo que decidió contratar a Faraday como su secretario. Cuando uno de los asistentes de la Royal Institution, John Payne, fue despedido, Humphry Davy se vio en la necesidad de buscar un sustituto para el puesto, designando a Michael Faraday asistente de química de la Royal Institution el 1 de marzo de 1813. Hasta ese entonces Michael Faraday había corrido con fortuna en cuanto a su situación laboral. Sin embargo, la sociedad inglesa de aquella época era una sociedad demasiado clasista, y Faraday no era considerado un caballero de buena familia. En una oportunidad, Faraday tuvo la suerte de irse de viaje a Europa con su mentor Humphry Davy en calidad de su asistente científico, y la esposa de Davy, Jane Aprise, se negaba a tratar a Faraday como un igual, uno de tú a tú. Le obligaba a viajar fuera del carruaje, comer con los sirvientes, limpiar zapatos y otras actividades que ella no consideraba dignos de una persona como él. Esto hacía que su vida o su viaje resultara tan miserable que Faraday se le pasó incluso por la mente abandonar el viaje y devolverse a Inglaterra, dejando de lado todo el asunto de la ciencia. Sin embargo, el viaje le dio acceso a la élite científica europea y a sus fascinantes personajes de aquel entonces, científicos como Ampère, Alessandro Volta, por nombrar algunos, que conocieron a Faraday y aprendió mucho de esos personajes, de esos científicos de aquella época. En 1821, Michael se casó con Sarah Barnard, perteneciente a una iglesia protestante, al igual que él. El matrimonio no tuvo hijos. Faraday, hombre de profundas convicciones religiosas, siempre mantuvo una vinculación muy activa con la congregación. Una vez casado, sirvió como diácono y, durante 2 periodos, como presbítero. Su iglesia estaba ubicada en Paul Alley, en Barbican Estate. Este lugar de reuniones fue trasladado a Barnsbury Grove, Islington, en 1862. Aquí fue donde Faraday cumplió los últimos 2 años de su segundo periodo de presbítero antes de dimitir su cargo. Biógrafos del científico han señalado que, comillas, un fuerte sentimiento de unidad entre Dios y la naturaleza impregnó la vida y el trabajo de Michael Faraday. A partir del año 1821, se dedicó al estudio de la electricidad y el magnetismo, campos en los que realizó sus más importantes descubrimientos, siendo un precursor del electromagnetismo. Trabajó ampliamente en el campo de la química, descubriendo sustancias tales como el benceno y condensando gases como el cloro. La licuefacción de gases ayudó a establecer que estos corresponden a vapores de líquidos con bajo punto de ebullición, otorgando una base más sólida al concepto de agregación molecular. En 1821, Faraday informó de la primera síntesis de compuestos de cloro y carbono, el hexacloroetano y otros químicos, publicando sus resultados al año siguiente. También descubrió la composición del clatrato hidrato de cloro, que habría sido descubierto por Humphry Davy en 1810. Asimismo, es responsable del descubrimiento de las leyes de la electrólisis y de introducir términos muy conocidos para nosotros como ánodo, cátodo, ion y electrodo, propuestos en gran parte también por William Whewell. Faraday fue el primero en descubrir
lo que posteriormente serían las llamadas nanopartículas metálicas. En 1847 descubrió que las propiedades ópticas del coloide de oro diferían de las del metal macizo. Esta fue probablemente la primera observación registrada sobre los efectos del tamaño cuántico y podría ser considerado, quizás, como el nacimiento de la nanociencia. Ahora vamos a estudiar algunas contribuciones importantes que hizo Michael Faraday. En 1821, poco después del descubrimiento del fenómeno electromagnético por parte del físico y químico danés Hans Christian Ørsted, Humphrey Davy y el científico británico William Hyde Wollaston intentaron, sin éxito, diseñar un motor eléctrico. Michael, habiendo discutido el problema con los dos hombres, persistió y logró construir dos dispositivos que producían lo que él denominó, comillas, rotación electromagnética. Uno de ellos, conocido ahora como motor homopolar, producía un movimiento circular continuo ocasionado por la fuerza magnética circular en torno a un alambre que se extendía hasta un recipiente con mercurio que tenía un imán en su interior. El alambre rota alrededor del imán cuando se le suministra una corriente eléctrica desde una batería química. Estos experimentos e inventos conformaron las bases de la tecnología electromagnética moderna. La emoción debida a estos descubrimientos llevó a Faraday a publicar sus trabajos sin haberlos presentado previamente a Humphrey Davy, su mentor, o Wollaston. La controversia resultante dentro de la Royal Society tensó la relación con su mentor Davy y pudo haber contribuido a que Faraday fuera designado para otras tareas, impidiendo su participación en la investigación electromagnética durante varios años. Desde su descubrimiento en 1821, Faraday continuó su trabajo de laboratorio explorando las propiedades electromagnéticas de distintos materiales y desarrollando, obviamente, mucha experiencia. En 1824 diseñó un circuito para estudiar si el campo magnético podía regular el flujo eléctrico de un cable adyacente, pero lamentablemente no le funcionó, no encontró la relación, así que no funcionó. Durante los siguientes 7 años, Faraday ocupó la mayor parte de su tiempo perfeccionando la fórmula de un cristal con cualidades ópticas, el borosilicato de plomo, el cual utilizaría en sus posteriores experimentos que lo llevarían a relacionar el fenómeno electromagnético de la luz. En su tiempo libre, continuó publicando sus trabajos experimentales en óptica y electromagnetismo. Mantuvo también correspondencia con científicos que había conocido en el viaje a través de Europa, cuando viajó con su mentor Humphrey Davy, y que también se encontraban investigando el electromagnetismo. 2 años después de la muerte de su mentor, en 1831, Faraday por fin dio inicio a la gran serie de experimentos que lo llevarían a descubrir la famosa inducción electromagnética. Esto un poco mediado por el conflicto que tuvo con su mentor, que a modo de represalia, ¿no es cierto?, lo alejó de las investigaciones electromagnéticas. El gran descubrimiento de Faraday surgió cuando enrolló 2 solenoides de alambre alrededor de un aro de hierro y encontró que cuando hacía pasar corriente por el solenoide, en el otro solenoide se inducía temporalmente otra corriente. Este fenómeno se conoce como inducción mutua. Este aparato aún se expone en la Royal Institution. En experimentos posteriores observó que si hacía pasar un imán por el interior ahora de una espira de alambre conductor, circularía una corriente eléctrica por este alambre.
La corriente también fluía si la espira se movía sobre el imán en reposo. Sus demostraciones establecieron que un campo magnético variable generaba un campo eléctrico. Esta relación fue modelada matemáticamente por el gran James Clerk Maxwell como la ley de Faraday, que posteriormente se convertiría en una de las famosas 4 ecuaciones de Maxwell y que a su vez evolucionarían a un modelo más general conocido como teoría de campo. Faraday usaría después los principios que había descubierto para construir la dínamo eléctrica, antecesor de los actuales generadores y motores eléctricos. En 1832 realizó una serie de experimentos para estudiar la naturaleza fundamental de la electricidad. Faraday utilizó estática, baterías y electricidad animal para producir el fenómeno de atracción eléctrica, electrólisis, magnetismo, etc. Finalmente concluyó que, al contrario de la opinión científica de la época, la división entre varios tipos de electricidad era irreal, inexacta. En vez de eso, propuso que solo existe un tipo de electricidad y que unos valores variables de cantidad e intensidad, es decir, la corriente, el voltaje, producirían diferentes grupos de fenómenos. Cerca del final de su carrera, Faraday propuso que la fuerza electromagnética podía extenderse en el espacio vacío alrededor de un conductor. Esta idea fue rechazada por sus pares científicos, no pudiendo vivir lo suficiente como para ver finalmente, ¿no es cierto?, la aceptación de su proposición por parte de la comunidad científica. El concepto de Faraday de líneas de flujo saliendo desde cuerpos cargados e imanes dio una forma de ver los campos eléctricos y magnéticos. Ese modelo conceptual fue crucial para el éxito o el exitoso desarrollo de dispositivos electromecánicos que dominarían la industria y la ingeniería por el resto del siglo XIX. En 1845, durante sus experimentos sobre el magnetismo, realizó un descubrimiento sorprendente que cambiaría la comprensión de cómo los materiales interactúan con los campos magnéticos. El fenómeno se llamaba diamagnetismo. El diamagnetismo es una propiedad que poseen ciertos materiales para ser repelidos por un campo magnético. A diferencia de los materiales ferromagnéticos, como el hierro, que son atraídos fuertemente por un imán, los materiales diamagnéticos generan un campo magnético opuesto al aplicado, lo que provoca una débil repulsión. Faraday descubrió esta propiedad mientras estudiaba cómo diferentes sustancias eran afectadas por campos magnéticos intensos. Para su sorpresa, notó que materiales como el bismuto y el antimonio no eran atraídos, sino que parecían ser repelidos incluso por el imán. Este comportamiento contradijo las expectativas de aquella época, ya que los científicos pensaban que todos los materiales debían ser atraídos por los imanes en mayor o en menor medida. Faraday utilizó un electroimán y colocó diversos materiales entre los polos para observar sus movimientos en respuesta al campo magnético. Fue durante estos experimentos que detectó la sutil repulsión de los materiales. Con su característica meticulosidad, Faraday registró cuidadosamente los efectos y comprobó que el fenómeno era independiente de la forma o el tamaño del objeto. Entonces Faraday acuñó el término diamagnetismo para describir esta nueva propiedad, y concluyó que el efecto estaba relacionado con el comportamiento interno de los átomos al interactuar con los campos magnéticos. El descubrimiento del diamagnetismo no solo expandió el conocimiento sobre las propiedades magnéticas de los materiales,
sino que también sentó las bases para avances en la física cuántica. Décadas después, el comportamiento diamagnético sería explicado en términos de los electrones en movimiento dentro de los átomos gracias al desarrollo justamente de la teoría cuántica ya vista. Faraday, sin embargo, no se limitó a describir el fenómeno. Su trabajo sobre el diamagnetismo lo llevó a plantear preguntas más amplias sobre las fuerzas invisibles que gobiernan el universo, como las relaciones entre electricidad, magnetismo y luz. De hecho, este fue el mismo periodo en el que descubrió la rotación de Faraday, demostrando que los campos magnéticos podían influir en la polarización de la luz, otro hito fundamental en la física. El trabajo de Faraday sobre el diamagnetismo destacó no solo por la magnitud de su descubrimiento, sino también por su enfoque experimental. Con herramientas simples y una imaginación brillante, Faraday logró observar y describir propiedades que otros habían pasado por alto simplemente. Hoy en día el diamagnetismo se estudia en aplicaciones súper avanzadas como la levitación magnética, la física de materiales, mostrando cómo su trabajo continúa siendo relevante. En esencia, el descubrimiento del diamagnetismo por parte de Faraday es un recordatorio de cómo la observación cuidadosa y una mente abierta pueden revelar los secretos más profundos de la naturaleza. Faraday no solo investigaba para entender, sino para expandir los límites del conocimiento humano, y el diamagnetismo es uno de los muchos regalos que su curiosidad dejó a este mundo. Referente a la polarización de la luz, también descubrió que el plano de polarización de la luz linealmente polarizada podía rotarse debido a la aplicación del campo magnético externo alineado con la dirección de la propagación de la luz. Este fenómeno es llamado en la actualidad efecto Faraday. Así lo hace constar en su libro de notas, abro comillas: al fin he tenido éxito en iluminar una curva magnética o línea de fuerza y en magnetizar un rayo de luz, cierra paréntesis. Referente a la electrólisis, demostró la descomposición de compuestos químicos por corriente eléctrica, un fenómeno fundamental hoy en día en la electroquímica. También otro de sus proyectos fue la jaula de Faraday. La jaula de Faraday es una estructura hecha de un material conductor como malla metálica o láminas de metal que tiene la capacidad de bloquear los campos eléctricos externos. Este fenómeno se debe a que cuando un campo eléctrico incide sobre la superficie de un conductor, las cargas libres dentro de este se organizan para cancelar el campo en su interior. Como resultado, cualquier objeto dentro de la jaula queda protegido de las influencias eléctricas externas. En 1836, Faraday demostró este principio mediante un experimento simple pero ingenioso. Construyó una caja metálica y utilizó un electroscopio, un dispositivo que mide la carga eléctrica, para mostrar que el interior de la caja no experimenta ningún efecto eléctrico, sin importar cuán fuerte fuera el campo eléctrico externo aplicado. Este descubrimiento confirmó que los conductores podían actuar como escudos frente a campos eléctricos, un hallazgo revolucionario para la física de aquella época. Michael Faraday, con su característico enfoque experimental, no solo observó este fenómeno, sino que lo explicó en términos simples y accesibles. Aunque no utilizó el lenguaje matemático complejo que sería más común, más adelante en la física, su intuición y claridad conceptual permitieron que esta idea se entendiera y se aplicara ampliamente. La jaula de Faraday no es solo un experimento de laboratorio. Su principio ha encontrado aplicaciones en diversos campos como los siguientes.
Protección contra descarga eléctrica. Los automóviles y aviones funcionan como jaulas de Faraday al proteger a los pasajeros de los rayos, por ejemplo, ya que el campo eléctrico no penetra en su interior. Blindaje electromagnético. Los dispositivos electrónicos sensibles se aíslan dentro de jaulas de Faraday para evitar interferencia de señales externas. Por ejemplo, nuestros famosos hotspots. Seguridad informática. Algunas habitaciones o bolsas especiales, como las Faraday Bags, protegen datos almacenados en dispositivos electrónicos de ataques remotos o interferencias. Las jaulas se utilizan en laboratorios también para eliminar interferencias y garantizar resultados precisos en mediciones eléctricas y magnéticas. La jaula de Faraday es un reflejo de la genialidad de Michael, una mente curiosa y práctica que, a través de la experimentación, logró descifrar los principios fundamentales del electromagnetismo. Aunque Faraday no contaba con una educación matemática formal, sus descubrimientos sentaron las bases para desarrollos posteriores en la física, incluyendo las famosas ecuaciones de Maxwell, que formalizaron los conceptos que él había explorado. Hoy el principio de la jaula de Faraday sigue siendo fundamental en la tecnología moderna y en nuestra comprensión de los campos eléctricos. Su invención es un ejemplo brillante de cómo un fenómeno aparentemente simple puede tener aplicaciones profundas y extensas en nuestra vida diaria. En esencia, Faraday no solo fue el creador de un dispositivo, sino un visionario que entendió cómo las fuerzas invisibles que rigen nuestro universo pueden ser controladas y aplicadas para el bienestar de la humanidad. Su jaula es un símbolo tangible de su habilidad para combinar ciencia y utilidad o practicidad, demostrando que incluso los principios más abstractos pueden proteger y transformar nuestra realidad. La muerte de Michael Faraday ocurrió el 25 de agosto de 1867 en su casa en Hampton Court, Inglaterra. A pesar de sufrir de problemas de salud en sus últimos años, Faraday continuó trabajando sus investigaciones y experimentos hasta sus últimos días. Se dice que en su lecho de muerte, cuando le preguntaron cuál sería su legado, Faraday respondió, comillas, cito textual: "Nada está perdido, nada se crea, todo se transforma", cierra comillas, reflejando su profunda comprensión de la naturaleza del universo. La noticia de la muerte de Faraday conmovió a la comunidad científica de la época y su legado perdura incluso hasta hoy en día. El fallecimiento de Michael Faraday marcó el fin de una era en la ciencia, pero su influencia perdura y su legado sigue inspirando a generaciones de científicos y estudiantes en todo el mundo. Michael Faraday fue enterrado en el cementerio de Highgate en Londres, Reino Unido. Al mirar atrás hacia la vida y el trabajo de Michael Faraday, es difícil no sentir admiración por un hombre que, con nada más que curiosidad y sus manos experimentadoras, transformó la manera en que entendemos el mundo. Desde sus humildes comienzos como aprendiz de encuadernador hasta convertirse en uno de los científicos más influyentes de la historia, Faraday nos enseñó que el conocimiento no es un privilegio reservado para unos pocos, sino un viaje que cualquiera puede emprender con pasión y perseverancia. Faraday no solo revolucionó la ciencia, también dejó un legado humano profundo. Su dedicación, su humildad
y el deseo de compartir el conocimiento son ejemplos poderosos de cómo la ciencia puede ser un puente entre la naturaleza y la humanidad. Fue un hombre que nunca buscó la fama ni las riquezas, sino que se dedicó a explorar los misterios del universo para beneficio de todos. Gracias a sus descubrimientos en el electromagnetismo y la electroquímica, hoy vivimos en un mundo conectado, iluminado y lleno de posibilidades. Cada vez que encendemos una luz, utilizamos un motor o disfrutamos de la maravilla de la tecnología moderna, estamos viviendo el impacto de su genialidad. Faraday no podía haber imaginado el alcance total de su legado, pero seguramente estaría satisfecho de saber que su trabajo sigue inspirando científicos, ingenieros y soñadores en todo el mundo. Así que cuando pensemos en Faraday, recordemos no solo sus logros científicos, sino también el mensaje que nos dejó. La ciencia no tiene límites, excepto los que nosotros mismos nos imponemos. Su historia nos invita a soñar, a explorar y a no rendirnos ante los retos, porque como él demostró, incluso desde las circunstancias más humildes se puede generar las ideas que cambian al mundo. Michael Faraday nos enseñó que el verdadero poder no está en lo que poseemos, sino en lo que descubrimos y compartimos. Que su legado sea un faro para nuestras propias búsquedas y para el mundo que deseamos construir. Un abrazo para todos y hasta el próximo capítulo de Pioneros en Radiofisión. Dejo la frecuencia libre 73. Mantenemos a la escucha. QAP. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come